ocasión nos toca escuchar que nos comparta Paloma Muñoz, la señora Paloma Muñoz, su ponencia que ella tituló Para vivir en el mundo hay que fundarlo, cómo habitar una institución psiquiátrica. Y nos acompaña su asesor, que es el profesor Alejandro Ríos. Y pues bueno, ya se dio cuenta que de manera virtual nos acompaña también la profesora Valeria Faletti. Entonces, vamos a pasar directo con la ponencia de Paloma, pues hace uso de la palabra. Muchas gracias. Pues esta parte ya comprobé que la puedo decir en 10 minutos, entonces voy a intentar empezar por lo más concreto de la investigación. Concretamente ahorita la pregunta de investigación va sobre los usos que pueden tener las prácticas artísticas dentro de una institución psiquiátrica. Me interesa a mí tanto las prácticas que se dan de manera espontánea en las personas que desarrollan algún tipo de, bueno, les llamaré práctica artística así como en general, como las que se pueden suscitar dentro de un dispositivo, como puede ser el arte terapia, otro tipo de talleres o eventos organizados dentro de la institución. Después, bueno, luego la segunda parte de la presentación es como una exploración más genealógica de los usos que ha tenido históricamente el arte dentro de las instituciones psiquiátricas. Eso lo dejaré un poco en pausa. Hay otro tema que es el que yo intento engarzar con las prácticas artísticas, que es el tema del habitar y su relación con la subjetividad y, en el caso concreto de las pacientes con las que voy a trabajar, la psicosis. Si siguiéramos una lectura muy ortodoxa de la psicosis según el psicoanálisis o de una institución total, tendríamos que decir que son lugares en donde no se puede habitar, que son espacios inhabitables. En la psicosis, por la ruptura total del lazo social, siguiendo una lectura extremadamente ortodoxa, no es lo que estoy proponiendo, o en la institución total, en el sentido de que sofoca la emergencia de la subjetividad en cualquiera de sus formas. Entonces, si siguiéramos una lectura así total y ortodoxa, tendríamos que decir que ambos son espacios inhabitables, la psicosis y la institución. Pero entonces, yo me pregunto, sí. Bueno, yo la noción de la que parto de habitar es, esta parte tengo que ser muy honesta, es como una intuición, que fue la intuición que fundó la investigación y que me es muy difícil articular teóricamente, pero tiene que ver con la relación de psique, espacio y habitar, ¿no? Y el habitar yo lo estoy entendiendo un poco a partir de Heidegger y de Bachelard como una cuestión intrínseca de la subjetividad. Es decir, todo esto parte como del mismo giro de pensar que el sujeto no es una mentalidad, sino algo que está anclado, que está encarnado, que está bla. Y en este sentido la relación con el espacio y el entorno no es accesoria, ¿no? Es parte de lo que funda la subjetividad. Según Heidegger y Bachelard, habitar no quiere decir solamente ocupar un espacio, ¿no? o estar físicamente en un lugar, sino que tiene que ver con la manera de implicarse con los otros y con el espacio mismo, de crear una intimidad con ese espacio. Entonces, bueno, pues en la psicosis justamente se puede descartar muy fácilmente como diciendo que ahí no hay propiamente incluso una subjetividad, ¿no? Ya que la ruptura del lazo social puede ser muy total. Yo ahí justo el nexo que encuentro con el habitar y la psicosis viene de un psicoanalista que se llama Deligny, que él trabajaba con autistas y psicóticos, sobre todo niños. Y él se daba cuenta de dos cuestiones, dos gestos, que bueno, gesto también es un concepto muy, muy amplio, pero dos gestos que eran el deambular y el garabatear, como dos cosas que eran muy comunes en pacientes psicóticos y autistas. Y él decía, bueno, ¿qué se esconde detrás de este gesto? Que podría parecer tal vez automático, o que no representa nada, o que no se refiere a un objeto, o que no tiene una finalidad. Y él llamó a estos gestos líneas de errancia, que tienen que ver con hacer cuerpo y hacer espacio. Al final esto tiene que ver con hacer habitable un sitio, ¿no? Hacer significativo, aunque sea de una manera muy fragmentaria o de una manera muy difícil de comunicar. Entonces, de algún modo yo quiero explorar un poco la potencia de esos gestos, o esos gestos que normalmente podrían pasar tal vez desapercibidos, y ver un poco la conexión que puede tener con eso, ¿no? Concretamente la pregunta es si los usos de prácticas artísticas en espacios institucionales
pueden tener este tipo de usos de hacer más habitable un espacio. Yo pienso en gestos muy mínimos, como cuando alguien deja escrito en una pared así de Ivonne estuvo aquí, o cualquier tipo de marca personal que se procura dejar en el espacio o en la vestimenta de uno, y tampoco es como para quedarme en ese gesto y decir, ah, miren, ahí está la subjetividad, fin, pero creo que en ese gesto se juega mucho, especialmente en espacios institucionales. Entonces es como una intuición que busca partir de ahí, pero también suscitar algo en un espacio de taller. Bueno, eso es como el planteamiento. El espacio donde se va a llevar a cabo el taller es el Hospital Psiquiátrico José Sayago en el Estado de México, en el municipio de Tepexpan. También es una institución muy interesante porque es, de algún modo es un poco líquida en su interior, porque la mayoría de las pacientes son pacientes geriátricas, incluso muy grandes, de 104 años, que son reubicadas de la Castañeda incluso, o sea, pacientes muy longevas que llevan realmente décadas sin vivir fuera de la institución. Entonces se convierte en una institución que cumple una función muy extraña, porque es mitad casa-hogar, mitad psiquiátrico, mitad simplemente asilo, así, tenía 3 mitades. Y también no es un hospital que se plantee rehabilitar a las personas y que regresen a la sociedad, pero desde hace muchos años que no es así. Es muy singular en este sentido, porque también leyendo los reportes de hospitales psiquiátricos de México en el 2022, es el único que tiene tantas pacientes que superan los 21 años de internación. Entonces, pues eso arroja muchas interrogantes sobre cómo se hace habitable ese espacio. Igual algo que discutía con Alejandro era como de, bueno, cabe preguntarse si, por ejemplo, esas mujeres de 105 años, 104 años, hubieran llegado a esa edad fuera de la institución. Entonces, pues nada, creo que también pensando en eso hay mucho respecto a las condiciones de habitabilidad y pues me interesa mucho averiguar eso, ¿no? Como de qué tipo de relaciones se tejen y en qué tipo de gestos se hace habitable el espacio institucional. Ahora, en cuanto, bueno, he de decir que fue muy tardado entrar a campo y sigue siendo muy tardado iniciar los talleres, van a iniciar el 15 de mayo, por eso hoy no les voy a contar nada de eso, pero sí un poco de la genealogía del arte como dispositivo y un poco, esta es un poco la fundamentación del taller. Si quieres, la siguiente. Las relaciones entre arte y psiquiatría, pero específicamente entre pintura y dibujo y psiquiatría, son muy amplias. Este es un género de retrato que nació en Europa en el siglo XVIII, que se llama retrato psicopatológico. Justamente cuando, en esta era que Foucault describe cuando nacen los hospitales psiquiátricos y el tratamiento de los locos deja de ser a cargo de instituciones religiosas para pasar a ser parte de instituciones médicas, hubo como contrataciones masivas de artistas académicos para que fueran al hospital a retratar los rostros de la locura. Entonces eso también habla de la primacía incluso del sentido de la vista, ¿no? Como el nacimiento de una mirada clínica y la necesidad de hacer la locura visible, como representable. Entonces, bueno, estos eran algunos de los retratos de este género, retrato psicopatológico. En la siguiente podemos ver el nacimiento de la psiquiatría, que es una pintura al óleo muy famosa, en donde podemos ver, no se llama el nacimiento de la psiquiatría, se llama Pinel liberando a los locos. Y entonces es Pinel, el primer psiquiatra francés, liberando a los locos de las cadenas de la religión, como en una mitologización del nacimiento de esta disciplina, también a cargo de pintores. Esto lo vamos a dejar por ahí más tiempo. Esa podría ser como una relación más institucional entre la institución del arte y la institución de la psiquiatría, y luego están las 1001 veces que artistas han sido psiquiatrizados, o que artistas se han fascinado por el tema de la locura como algo de inspiración, o que han querido imitar los estados psicóticos para producir formas similares a las que se dan ahí. En fin, es una genealogía muy larga, no da para 10 minutos, pero bueno, para decir que hay múltiples cosas y que lo que hoy conocemos como arte terapia es de hecho un producto muy tardío de estas relaciones, que tuvo que haber pasado por el dispositivo terapéutico, tuvo que haber pasado por la teoría gestal, el psicoanálisis, bla, y es una concepción, de hecho, sumamente extraña de que el arte pueda curar, o sea, como que es rarísimo pensarlo, y es de hecho, pues, de mitades del siglo XX, por muchas relaciones y cosas que hubo ahí. El gran como precursor de la arteterapia es un psiquiatra austriaco que se llama Hans Prinzhorn. Le encargaron recolectar todas las pinturas de pacientes psicóticos
en la Alemania entre guerras. Así nació el concepto de art brut o arte psicótico. Entonces él creó esta colección y él estudiaba teoría Gestalt y ya existía el psicoanálisis y bla. Y él se empezó a dar cuenta de que había una serie de recurrencias formales en estas pinturas, como por ejemplo él le llamaba el horror vacui, ¿no? Esta cosa de saturar completamente la hoja, no hay ni un solo espacio vacío. Y esto como parte de este mismo proceso de la psicosis, de un exceso de significación imposible de mediar, ¿no? Entonces él como que se empezó a dar cuenta de que había cuestiones interesantes. En ese momento el arte psicótico era o patologizado por los primeros teóricos de la esquizofrenia, o por ahí exaltado dentro de lo que era el primitivismo, ¿no? Como que decían, se parece tanto a los dibujos de los niños y de los salvajes, que eso nos habla de un mundo en común que tienen, el loco, el salvaje y el niño. Y entonces esas tres figuras pasaban a conformar como un universo de lo no moderno, lo no occidental, lo no artificial por ahí, que podía ser leído tanto en clave patologizante, como son unos degenerados y bla, o en clave romántica, ¿no? De ellos portan otra verdad más profética, más profunda, porque no están en la civilización o en la cultura del todo. Cuando Prinzhorn hizo esta colección, muchos pintores muy famosos, como Klimt, Paul Klee, Kokoschka y varios poetas alemanes iban a visitar la colección, y hubo como un boom de interés en el arte psicótico en esos años en Alemania. Esto es como lo que va antes de la terapia. Iban a dar talleres, iban a hacer trabajo con los locos, bla, bla. Y esto yo me pregunté por qué, o sea, como qué pasó en esa era que suscitó de repente un interés muy grande del mundo del arte por el mundo de la institución psiquiátrica. No solo de la locura, de la institución, de lo que acontece dentro de sus muros. Y entonces pensé como de, bueno, claro, si estás viendo las grandes capitales europeas destruidas por la guerra, como los grandes símbolos de la civilización hechos pedazos, pues obviamente que eso delata una fragilidad y una falta de fundamento en sí de la civilización. Entonces creo que esa gran desconfianza hacia el europeo, lo civilizado, lo occidental, creó en ese momento la necesidad de voltear a ver estas partes como proscritas. Es muy interesante lo que pasó después. Cuando subió el régimen nazi, lo primero que hicieron fue organizar una exposición de arte psicótico comparada con arte expresionista. Pero para decir lo opuesto, para decir, ven lo parecidas que son, es porque los expresionistas son unos enfermos. Y de hecho, a Hans Prinzhorn, el que hizo esta colección, lo corrieron para que entrara Carl Schmitt, que fue el del programa Acción 4 que contaba Ivonne también. Él dirigió un programa de exterminio de poblaciones psiquiátricas. Con el mismo argumento, de ven lo parecido que es el arte de pintores expresionistas con el arte de pacientes psicóticos. Y así, entonces aquí yo justo pongo un contraste. No les voy a decir cuál es cuál, pero una es un pintor expresionista alemán muy famoso y otra es un paciente psicótico de estos mismos años. Entonces, esa pequeña anécdota, si quieres pasamos a la siguiente, me voy a saltar muchas. Todas son comparativas de un pintor sano y uno enfermo. Bueno, a mí esto también me ha obligado a preguntarme por la relación entre enfermedad y arte, o locura y arte. No tengo una postura definitiva, sé que hay dos riesgos muy latentes entre la patologización y la romantización, y por ahora me inclino mucho por lo que dice Pichon-Rivière en sus textos sobre arte y locura, que él dice, se crea por, sin, con y a pesar de la enfermedad. Por y con. Y es decir, claro, la relación con la enfermedad, como con el diagnóstico, como la relación con uno mismo, siempre es múltiple. No hay razón por qué pensar que es una relación estable la que uno tiene consigo mismo, o que tiene una sola naturaleza, ¿no? Incluso en esta condición. Entonces estos son otros ejemplos de un arte psicótico y expresionista. Esto nos lo podemos saltar completamente, esto también. Un paciente... ese es otro de los hilos. Bueno, lo del habitar y el espacio es, les digo, algo que, siendo honesta, me falta mucho articular teóricamente, es más como una intuición, pero nació también como una intuición al ver que era un componente muy recurrente en estas obras y también en testimonios de pacientes. Así, el momento en el que nació esa fascinación para mí fue una vez que leí en el archivo de la Castañeda el caso de un hombre campesino que había migrado a la Ciudad de México y que enloqueció, bueno, su psicosis se desencadenó en parte por no reconocer ya el mundo que lo rodeaba después de una migración casi que forzada y en un contexto de industrialización muy veloz. Y me pareció muy interesante que su delirio consistía, según el reporte,
en nombrar todos los lugares que había conocido en la infancia, como una cosa de nombrar las calles que había conocido, los lugares en donde había estado. Y esto acompañado del tema del espacio y la casa, por ejemplo, que es muy recurrente en estas obras. Podemos pasar, este es un austríaco, pintor expresionista, estos son muchos. Esta es una francesa. Ah, y este es el que me fascina. Este es el caso de Manuel Ramírez, que es un caso mexicano. Él era de hecho ahí se ve en la pintura, es un caballo de la época de la Revolución. Él era un campesino de Jalisco, de una zona que era como pueblos coloniales, y migró a California. Su psicosis se desencadenó en California y ahí fue recluido en un hospital psiquiátrico donde pintó casi como 3.000 obras, o sea, toda su vida pintó. Y no todas, pero muchas de sus obras se llaman paisaje transnacional, que son fusiones del México rural y colonial con las grandes metrópolis californianas y de Estados Unidos. Y todo es como este recuerdo lejano de un lugar y encuadrado como muy geométricamente. Bueno, son pinturas muy, muy interesantes. Este es uno de Martín Ramírez. El siguiente, este es un paisaje transnacional. Ahí se pueden ver como iglesias coloniales muy de pueblo y de repente como avenidas, edificios así más gringos. Y bueno, es muy interesante también que la obra de Martín Ramírez jamás se ha investigado en México. De hecho, en México no existe una sola de sus obras, está en colecciones privadas europeas, justo de esa gran corriente del art group que le gustaba mucho eso. Y no sé si hay otra más al final, creo que es la última, ¿no? Ah, bueno, igual Martín Ramírez, todo eso. Entonces, ajá, esa es la última, ¿no? Ah, bueno, lo puedo dejar, ese es un paisaje transnacional de igual, el Jalisco rural y California. Entonces, bueno, la propuesta del taller finalmente es un taller lúdico y plástico que funciona por consignas formales. Eso es un poco, leyendo un poco de las consignas de la arteterapia gestalt y así, que es justamente al no proponer una consigna temática, como decir, bueno, hoy vamos a hablar de la infancia, o de dibujar de la infancia, sino proponer algo formal, que puede ser restrictivo o propositivo. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio, pero solo usando el color negro. O vamos a hacer un ejercicio, pero sin usar verbos en pasado. No sé si fuera algo de poesía. Entonces, al poner simplemente una limitante formal y tal vez que la sugerencia emerja de la conversación, pues se permite un poco no conducir de manera tan evidente como a lo que uno, como jalar agua para el molino de uno. Y entonces, bueno, son varias sesiones. También se me permitió invitar talleristas en este hospital y pues con todos he tenido la misma conversación y más o menos el tema del habitar, el tema del arte, de la errancia y lo que se puede plasmar ahí. Y pues justo los paisajes transnacionales son una de las sesiones del taller, por ejemplo, pero sin decirle, me vas a hacer así de dónde naciste y de dónde estás ahora, sino simplemente de elección. Fusionar dos o más lugares de la manera que uno piense, ya sea como mapa, ya sea como paisaje así como algo más inmersivo, como elementos de ese lugar. Hay otras sesiones que son de máscaras, otras que es a partir de la lectura de algo o de la discusión anterior. También la naturaleza del taller es que lo que más suscita inquietud puede proponer sus propias consignas. O sea, es muy fácil de hacer y deshacer, no hay como un programa así riguroso. Y pues bueno, también hablando hasta ahora mi trabajo de campo ha consistido en entrevistar a trabajadores del hospital y hacer visitas al lugar como observación y hablar con la gente. Entonces propiamente no he conocido el trabajo directamente con las mujeres, pero los psicólogos con los que he hablado me han dicho, por ejemplo, que sí, que obviamente no es el caso de todas, pero que hay muchas pacientes que dibujan, ¿no? Y que esos dibujos se quedan muy como a la deriva, pues de que a nadie le importa mucho guardarlos o qué quieren decir. Y también que es un lugar en donde no se han hecho talleres de humanidades ni de artes hace como 15 años. Entonces creo que es como un buen espacio para explorar este tipo de cuestiones. Y bueno, eso, siendo honesta, el taller todavía no arranca, estoy haciendo como bordear el campo, no es que haya ya entrado. Entonces, pues por eso también es tan limitado lo que puedo decir del espacio en concreto. Y creo que ya. Muchas gracias, Paloma. Bueno, para continuar ya con los comentarios de los profesores que leyeron a Paloma, nos gustaría empezar primero por la profesora Valeria Faletti. Tiene como por allá a distancia algunos comentarios, algo que compartir.
puede hacer uso de la voz profesora. No sé si nos escucha por acá. Adelante. Ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, se escucha muy bien. Bueno, un segundo porque estoy buscando. Ah, acá está. Bueno. Digamos, a mí la verdad, hasta ahora, ¿no? Porque sí entiendo, digamos, que falta justamente la experiencia con los talleres, que me parece que es lo que le va dando sentido a tu escrito, ¿no? O sea, como que bueno, me da la impresión que hay algunos de ustedes que como que hacen un proceso, no sé, me sale así, pero no sé si es la palabra, como inverso, por decirlo de alguna manera, en el sentido de aproximaciones conceptuales que me parece que sí son bastante acertadas, como vas como tejiendo la propuesta, ¿no? Un poco esta historia o esta genealogía sobre el hospital, lo hospitalario, que ahí sí recomendaría, ¿por qué no? Tal vez meterte más de lleno con lo que te puede aportar la maestría en relación a la noción de institución, ¿no? De Castoriadis y por qué no pensar también, no sé, los aportes de Luró, porque creo que esta parte institucional está mencionada, pero, o sea, está ahí mencionada, digamos, ¿no? Y tal vez para pensar, no sé, estas conversaciones con psiquiatras, psicólogos, o sea, todo, que sí hay un trabajo, digamos que previo al taller, ¿no? Ir pensando estas conversaciones, digo, ¿por qué no aportes de análisis institucional? Yo creo, o sea, tal vez no en este momento, pero creo que, no sé, que eventualmente pudieras pensar un capítulo o un apartado importante, y creo que sí vale la pena, digamos, trabajar más toda esta cuestión de diría como una genealogía social, ¿no? Una génesis social de la psiquiatría, ¿no? Yo creo que la ventaja que tenés es que esta Ley General de Salud Mental, que un poco viene a poner voy a decir jaque, o viene a problematizar la misma idea de encierro y de la forma de pensar y tratar lo psiquiátrico. La ventaja que habría es que es algo reciente, ¿no? Porque 2022, y digo, ¿por qué no tal vez hacer un par de entrevistas a quienes estuvieron en este proceso de repensar la ley de salud mental? Yo creo que es re importante esta mirada de la ley, que está ahí solo mencionada, pero me parece que amerita, y dado que es algo reciente, como darle un poquito de más protagonismo. Digo, yo entiendo que no es que querés conocer sobre la salud mental en México, yo eso lo entiendo, pero es esta contextualización histórica e institucional que ayuda a pensar, y también en las entrevistas con quienes están ahí, porque, o sea, para ver si esta ley es como esta letra escrita, pero en las prácticas siguen como si no existiera esta ley, o cómo eso se va haciendo en las prácticas. Y creo que, por ejemplo, te pudiera dar como mucho argumento sobre, es una intuición, porque no conozco la ley, pero, digamos, pensando en la que se votó en Argentina, que fue varios años
hace ya un tiempo y fue toda una discusión que hubo ahí muy fuerte, pero también daría muchos argumentos sobre la importancia de tu participación ahí. ¿Me explico? Puede ayudarte como a ir argumentando, aparte de este relato que haces en relación a cómo se va tejiendo el arte y la psicosis, que creo que ahí también valdría la pena que hagas como un rastramiento más en profundidad sobre esto, porque sí hay bastante escrito, como seguir investigaciones que hayan trabajado en cómo ir articulando esto, que no es como sencillo, porque me parece que además de la cuestión de la psicosis, también en muchos casos se anuda tal vez una cuestión más de exclusión social, ¿no? O de vulnerabilidad social, pero digamos como que si le entras a una propuesta conceptual, yo diría con una mirada conceptual, no creo que todavía sean categorías, me parece que no, ¿no? Que es muy sugerente y cómo vas tejiendo estas distintas ideas, pero te diría, bueno, ¿y cuáles son las investigaciones, yo que sé, en el ámbito, no sé, de las ciencias sociales o de la psicología, que trabajen propiamente la relación arte y psicosis? A mí me tocó, por ejemplo, en la licenciatura me tocó trabajar con estudiantes que trabajaron ahí en Casa Azul y tenían toda una problematización de esa relación. Entonces yo me metería más en trabajos sobre este tema, ¿no? Y bueno, y eso, y haría tal vez de estos aportes de la maestría como herramientas conceptuales y analíticas, que me parece que no para toda la investigación, pero sí para un capítulo donde puedas pensar sobre la salud mental y la psiquiatría, y que sería muy pertinente. Como que si bien tu propuesta es muy sugerente, un poco sería como invitarte a que traigan más los materiales de la lectura del posgrado, digamos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro, cuando hablabas de la... recién dijiste, bueno, todo esto de la esfera de lo sagrado. Bueno, ahí hay todo cuando lo leí me había llamado bastante la atención. Pero bueno, habría como que ir armando cuáles pudieran ser, bueno, esta cuestión de la práctica de sí, de Foucault, bueno, que por lo que hablamos en el taco y otro tanto por lo que te leí, estás preocupada por la cuestión del deseo también, ¿no? De alguna manera es también como preguntarte por por el deseo, es decir, por un sujeto, digamos, ¿no? Y ahora solo señalaría con esto que traías de la exposición, que decía, bueno, que no hay subjetividad, ¿no? En un momento afirmaste eso. Entonces, ¿no? ¿No dijiste así como, no, era como la psicosis? Claro, era como un ejemplo de algo muy drástico que se podría decir desde una postura ortodoxa, pero que no era Claro, firme. porque, digamos, yo no sé los casos que vas a estar trabajando, pero uno diría, no se está delirando en una situación
digamos, todo el tiempo, ¿no? Porque si no, digamos, ¿qué lugar tendría que aparezca algo del deseo, digamos, ¿no? O propiciar eso. Y en realidad me parece que lo que sí habría que trabajar y que sería muy importante, o sea, me parece que está como está dibujada la cuestión de la importancia del arte y la psicosis y del desarrollo de un taller en esta institución psiquiátrica, ¿no? Pero yo me pregunto, y eso el posgrado te da muchos materiales, o sea, ¿cómo pensar la dinámica del taller, ¿no? O sea, de la relación de tú como tallerista, coordinadora, ¿no? O no sé si ibas a invitar a alguien también. Bueno, esto de coordinar me parece que sería muy acertado, ¿no? O sea, traer tal vez cuestiones sobre dinámicas grupales para pensar el taller, pero por sobre todo pensar el vínculo entre ellos. Eso me parece fundamental. Y que acá no está anunciado, ¿sabes? Me parece que sí está anunciada la cuestión de la psiquiatría, de la salud mental, de la importancia de un taller de estas características en una institución como Sayago, no, José Sayago, ¿no? Sayago, bueno, pero, o sea, justo si vas a trabajar, no sé, yo lo leería así, lo vincular, el deseo, estas cuestiones, como imaginar ahí la relación entre los que participen del taller. Creo que es muy importante, o sea, cómo seleccionar los que participen, qué pasa ahí, y cómo pensar la cuestión del lazo social, que es un poco lo hablábamos, ¿no? Que por eso también lo del arte, o sea, porque son una forma de comunicar diferentes, ¿no? Hay un lazo social a través del arte, de la producción artística, como que tal vez ir hilando más fino en lo que ocurra en este taller. Yo creo que eso sería muy importante. Como para poder darle tela a esto que querés trabajar, porque si no, yo lo veo como también complicado, porque no sé si, o sea, no vas a hacer entrevistas, ¿no? O sea, o tal vez tendrás conversaciones, pero es algo que me parece que hay que ponerle mucha cabeza de cómo lo vas observando o lo vas propiciando en el ámbito del taller. Entonces, como pensar mucho, no dar por sentado que en el taller van a ocurrir estas cosas. Me parece o sea, que en sí misma es una parte muy importante de la investigación, eso es lo que quiero decir, ¿no? Es tu dispositivo, tu forma de intervenir, y bueno, y cómo ir pensando esa experiencia. Por lo cual va a ser muy importante que suerte que el 15 de mayo, porque sí urge como este nivel de la experiencia, digamos, para que todo empiece como a tener más sentido, ¿no? Bueno, esta sería un poco la devolución. Y bueno, el texto a mí me gustó mucho. Hay que ir tomar más del posgrado. Eso te invitaría, sin miedo, digamos, ¿no? Ese movimiento creo que sería muy, muy bueno. Bueno, Gracias. ahí vamos. Bueno. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, profesora Valeria. Bueno, para continuar, pues ahora le toca hacer uso de la palabra al profesor Alejandro. Adelante. Sí, ¿no vas a comentar los...? ¿Respondo? No, Seña vio los comentarios. No, más bien me dijeron que me los van a enviar. No te los envías. Ok, entonces continúo yo. Ok, bueno, como vieron, es una buena aproximación, es un buen trabajo, me gusta, porque esto que presenta solo es la punta del iceberg, ¿sí? Los antecedentes de la psiquiatría, los conceptos de psicosis y esquizofrenia, puntualiza los orígenes del arte psicopatológico y de ahí cómo salta la arteterapia.
Y aquí es donde viene lo interesante, donde empieza a problematizar. Bosqueja es una breve puntualización de la historia de la psiquiatría en México y con la última reforma de la Ley General de Salud Mental, el modelo Hidalgo, ¿no? En donde aquí metes acertadamente el concepto de etos barroco, ¿sí? Es decir, cómo funcionan las instituciones, y me gusta eso que mencionan, ¿no? Las que no funcionan, todas no funcionan igual, ¿no? Y las que sí funcionan, cada una funciona de manera, ¿no? ¿Por qué? Un sociólogo norteamericano que se llama Richard Sennett, en El nuevo espíritu del capitalismo, cuando nos habla de la transición de la modernidad a lo que sea que estamos viviendo ahora, posmodernidad, sobremodernidad o hipermodernidad, dice que esto se debe a que el hombre y la historia creó las instituciones adecuadas para su funcionalización correcta, pero que si han venido en decadencia y no funcionan es por la mano del hombre, ¿sí? Pero también sucede al revés, y esto es cierto. En estas instituciones psiquiátricas, instituciones totales, muchas de las prácticas funcionan por el personal operativo, ¿sí? De lo contrario no funcionarían, ¿sí? Y pasaría lo de la película esta de Antipsiquiatría, una película mexicana en donde voy a utilizar esta palabra, espero no se molesten, con comillas, donde los locos salen y les empiezan a dar el electroshock a los médicos psiquiatras, ¿sí? Eso pasaría. Pero eso no está pasando, ¿por qué? Porque en esta disfuncionalidad funcional ocurre algo interesante, y no tan solo en México, sino en las naciones tercermundistas. Entonces, aquí es donde puedes meterte, ¿sí? Porque este es tu tercer intento, si no mal recuerdo, de una institución total, de una institución psiquiátrica. Sí. Y hasta el tercero fraguó. Y este tercer intento, bueno, desde el primero se empezó en el trimestre 1, ¿no? Y en esta aventura, lo que me gusta de Paloma es que toma distancia, ¿sí? Entre romantizar y satanizar. ¿Por qué? Si toma como el arteterapia como un dispositivo, ¿sí? Además me gusta que utilizas a Gambén, a Foucault, los apropias, te los agencias y los haces funcionar a tu manera. Es una buena escritura también. Hay que meter la discusión entre el arte funcional y el arte contemplativo. ¿Sí? Es necesario. Incluso citas a Walter Benjamin, él hace esta distinción. ¿Por qué? Porque si utilizas esta arteterapia, ¿sí? En donde el paciente mental, a través de una ascesis de sí, habita la institución, entonces ya le estarías dando funcionalidad al arte, ¿sí? Y lo pones al final. Si no sana, el paciente mental sí va a hacer un trabajo de sí en esta profanación del etos barroco, y por tanto vas a subvertir la disfuncionalidad psiquiátrica de este espacio inoperoso que mencionas a un dispositivo psiquiátrico funcional. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí estás, hay que ver qué sucede. Y aquí vas construyendo también conceptos que el trabajo de campo te los va a fundamentar, y entonces les vas a dar operatividad, o te los va a rechazar y vamos a decir no funcionan, ¿sí? Y entonces empiezas también a construir, como dice Valeria, un andamiaje teórico y conceptual. Utilizas a Gambén con estas formas de vida, pero también quien trabaja eso es Deleuze, ¿sí? Con las existencias elegiacas. Y en ese sentido, tu escritura y tu objeto de investigación te van dirigiendo más a Robert Castello, con el orden psiquiátrico, ¿sí? Pensar en qué momento de la humanidad estamos, en qué dispositivos de orden psiquiátrico y qué sujetos están produciendo, ¿sí? Y esta experiencia que discutíamos, ¿cómo es posible que en esta institución psiquiátrica haya pacientes que vienen desde la Castañeda con más de 100 años, ¿no? Seguirían vivos estando afuera, ¿no? Y esto es algo que también trabaja Erving Goffman, y él les llama invernaderos del abandono, ¿sí? Y es así que es posible que estas existencias, valga lo que voy a decir, florezcan. De otra manera, ya no existiría. ¿Ah? Y
aquí es donde hay que meter una discusión entre la profanación con Agamben y la transgresión. A veces Agamben como que sigue a ciertos autores y trata de poner su acuñamiento propio, pero es casi lo mismo con Foucault. Y Foucault trabaja la transgresión empezando en Bataille precisamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la transgresión? Para que exista la transgresión, así como Agamben, no debe de eliminarse la norma. La ley debe de estar presente, ¿sí? Entonces, en ese momento que se transgrede, que se rompe la norma, viene un proceso de fulguración, ¿sí? Un destello en donde ilumina. Y en este iluminar hay tres categorías que hay que trabajar, porque en eso está. Una obedece al goce, ¿sí? En el plano netamente psicoanalítico, ¿sí? Ese goce. La otra es, esto lo que digo, Foucault lo trabaja con Bataille, y para Bataille es la experiencia soberana, ¿sí? Que no cualquiera la da, y para Foucault será esta experiencia de sí. ¿Y por qué marco estas tres conceptualizaciones? Habría que pensar si en esta estructura psíquica, que es una apuesta, el trabajo de campo te lo dirá, ¿el paciente mental es capaz de llegar a estas experiencias? Es para pensarse, ¿no? Y también de ahí, por eso quería escuchar los comentarios de Senia, porque también es otra apuesta el tratar de equiparar la experiencia moderna con una experiencia fragmentada, ¿sí? Porque es como, viene también en este orden inverso, ¿no? Si este modelo de Hidalgo trata de, a ver si lo digo bien, desmanicomializar el psiquiátrico, ¿sí? Esta nueva apuesta trata de psiquiatrizar la vida social cotidiana, ¿sí? Pero aquí habría dos elementos que pueden medir eso. Uno es la significación o el trabajo de la memoria. Para algunos autores viene más en el trabajo de la memoria. Paulo Virno, Lipovetsky, o sea, vivimos en una vida tan vertiginosa que no nos da tiempo, ¿sí? De que esa memoria se asiente, que cree vínculo, que cree lazo, que cree identidad para trabajarlo, ¿sí? En la terapia me gusta cómo, y esto que te decía de pensar la profanación, la transgresión, la experiencia soberana, la experiencia de sí, es para ver con la respuesta con los resultados del trabajo estas ritualizaciones patológicas, ¿no? Así las llama Erik Erikson, para no hablar de comportamiento obsesivo, que sería un diagnóstico clínico. Erik Erikson nos va a decir, esto obedece a un tipo de ritualización en donde el comportamiento se reitera, pero tiene una finalidad, ¿sí? Hay que cruzarlo con estos cuatro: la profanación, la transgresión, el goce, la experiencia soberana y la experiencia de sí. ¿Cómo? Pues como les decía Alexis, o sea, son antinomías que quizá no se resuelvan, pero que produzcan texturas nuevas. Hay que ver. Esperemos que ya pronto inicies con el taller, ¿sí? Y en donde sí también hay una dificultad es entender esta parte maldita de Bataille. ¿Por qué? Bataille va a escribir este libro que va a durar 18 años en escribirlo, él nos lo va a decir en la introducción, y él le va a llamar un tratado de economía general. ¿Por qué? Porque él está construyendo sobre la noción de la experiencia humana. Y entonces, en contraposición de la experiencia moderna, que es racional, fría y calculada, en donde el fin sería acumular para tener más, él va a meter la noción del gasto improductivo, ¿sí? En donde la sustancia es el exceso, el derroche, el despilfarro. ¿Y en dónde se da? En las fiestas, en el juego, él pone así en ejemplos finales los lujos, que son las joyas, la moda, el juego, el erotismo, las fiestas, y por último va a meter un ejemplo histórico con el sacrificio de los aztecas. Sí, antes hay que pensar en estas cuatro categorías para ver si estas ritualizaciones patológicas compaten. También hay que ponerse a pensar si serían parte de un gasto improductivo. ¿Sí?
porque lo que yo auguro de tu dispositivo, vas a tener mucha participación, porque esto lo hicimos un tanto en el Cebarepsi. En cada reclusión, en cada prisión varonil hay una ala o un dormitorio para personal psiquiátrico. Y entonces, en algún momento, llegó esta propuesta de hacer de tenerlos ahí cautivos, así como la primera imagen de sentados, dormidos. Se les metió esta propuesta de arte terapia, en donde hacían pinturas, hacían máscaras, hacían títeres. Hay una así. Entonces los internos participan tanto que esto se replicó en las distintas salas psiquiátricas de los reclusorios. Entonces es algo interesante, y estoy ya como emocionado por verlo, ¿sí? Así como la tercera temporada de La Caja del Dragón. Así espero. ¿Por qué? Porque el campo, lo que tú nos traigas, va a resolver esto que te estoy preguntando. ¿Sí? Y a ver si se puede, porque desde mucho, bueno, y afortunadamente Paloma tenía la intención de hacer también poesía, ¿no? Que es otro nivel de análisis aún mayor, ¿no? Entonces con por ahora, ¿no? Con la terapia. Entonces me gustó, es un buen trabajo, un buen avance. Y como te digo, me quedé picado con más, pero ya no, hay que esperar la siguiente temporada. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Paloma, estamos bien de tiempo. ¿Quieres comentar algo pues más? puedo comentar un poquito. Sí. Sí, justo hoy no, en esta presentación me fui muy rápido, entonces no pude hablar de la parte del orden institucional, pero esto que mencionaba Alejandro del etos barroco es justo un lente de Bolívar Echevarría para pensar el orden institucional concretamente en México. Que él tiene una noción muy interesante, porque él dice, como que parte del refrán de en México la ley se cumple pero no se obedece, que con esto quiere decir que, como lo mismo que nos decía la profesora Sara, de como, bueno, México es el que firma absolutamente todos los tratados internacionales, así de si hay un nuevo tratado internacional, México lo va a firmar. Y esto es parte de lo que dice Bolívar Echeverría, que es rendirle culto formal y externo a la ley, pero no interiorizarlo subjetivamente. Entonces es como que no se integra como, no hay un deseo de ley, digamos, ¿no? Entonces como que él habla de que esta peculiar relación con la ley y el orden institucional hace que las instituciones en México y en Latinoamérica no sean del todo lo que dicen ser, sino que en su interior acontezcan estas cosas de picardía, de atajos, de buscar ventajitas, cosas así. Y la lógica que intento usar para eso, que sugiere él, es no pensar eso como una excepción al sistema, sino como una forma de participar en el sistema. El buscar los atajitos y estar viendo cuando el guardia no ve y así. Y eso es algo como que también me ha saltado un poco en entrevistas con trabajadores del hospital, que justo lo tomo como lo que es como la manera de funcionar de la institución. No como de, si aquí las cosas, si fuéramos un país en serio, o de castigarlo, de decir, qué bien. Justamente ahí Agamben habla mucho esto de la profanación del dispositivo, pero pues él lo ve en una sociedad europea donde aparentemente las cosas funcionan más. Entonces como que él habla con un anhelo así de, si las instituciones fueran menos rígidas, y si pudieran acontecer estos gestos no programados y no previsibles, es de, bueno, pues aquí pasa eso todo el tiempo. Ese es el sistema. Y ahí justo no puedo profundizar, pero la pregunta que yo hacía era, ¿qué usos pueden tener las prácticas artísticas? Y uso pues también es un concepto de Agamben. Y él dice como de, el arte puede ser dispositivo o contradispositivo. Y como contradispositivo no quiere decir anularlo o desactivarlo, sino interrumpirlo, justo a la manera de una fisura o de un gesto distinto o de algo que se introduce sin que deje de operar la norma. Por eso la transgresión es complementaria a la norma, no es su cancelación. Para completar la anécdota de los nazis, que también vi que no la acabé, cuando hicieron eso los nazis, después del programa Acción 4, se prohibieron todos estos talleres psiquiátricos y todas estas labores, excepto los talleres de pintura sobre la grandeza alemana. Eso fue lo único que se siguió haciendo al interior de hospitales, y era solamente que los pacientes pintaran pues como a familias arias y así,
y si lo hacían bien era como un criterio de salud. Entonces ese es justamente otro ejemplo de cómo puede ser totalmente funcional al dispositivo también, justo para no quedarse en el arte cura o alivia o bla bla bla, sino como tiene usos, ¿no? Tiene usos porque justamente es un dispositivo. Justo yo pensaba el arte dentro de la psiquiatría, dentro de la sociedad, es como un dispositivo en dispositivo en dispositivo, y justamente esos usos se pueden conjugar o desconjugar o otras combinaciones. Y lo mismo esto de la transgresión, la profanación, bla, yo igual no pienso que esas son cosas que son imposibles de suscitar y de evitar, o sea, como que son simplemente parte de la experiencia humana y que acontecen en el interior de las instituciones y de los dispositivos. Es muy ambicioso decir, yo con mi taller de pinturas voy a suscitar una profanación del dispositivo y fisurar una institución y va a acontecer un devenir, ¿no? Como que esas son cosas que si suceden por sí solas y justamente como escapan a lo previsible, que no se pueden hacer tampoco con un taller ni nada. Es más como el seguir los rastros de cuando eso sucede, no de querer hacer, no querer provocarlo. Sí, pero precisamente esta distancia que tomas entre romantizar y idealizar a los objetos de investigación, ¿no? Y cuestionarlo o satanizarlo, es lo que te permite tomar distancia y ver la perspectiva de lejos. Entonces me gusta esto. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí un aplauso para... terminamos en esta ocasión con la ponencia de Paloma. Muchas gracias. Gracias.